Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para realizar la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, el señor Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el señor Director General de Cultura y Educación, Alberto Silioni. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días. Un día creo que muy triste, obviamente para todos los argentinos, pero creo que para el mundo. Estamos consternados por el fallecimiento del Papa Francisco. Me parece que una de esas personas, una de esas figuras que excede, de las pocas que hay, ¿no?, que excedió su representación institucional. Me refiero a que ha sido una referencia, un ejemplo para todos aquellos que, independientemente de nuestras creencias, de nuestra religión, ha sabido interpretar como pocos en la historia, probablemente de los últimos años, el pensamiento más profundo del humanismo en el mundo, un representante a nivel global de la justicia social, del amor y de la igualdad. Me parece que hemos perdido todo eso en el día de hoy. Obviamente nuestras condolencias a todo el pueblo católico, pero bueno, excede, como dije recién, excede, me parece que a esa representación de solamente del pueblo católico al mundo en su conjunto. Obviamente el gobierno de la provincia, por instrucción del gobernador Kicillof, va a estar decretando duelo de una semana, 7 días, en ese sentido. Y bueno, nos queda obviamente su ejemplo, su legado, y esperamos poder seguir trabajando para concretar todos esos anhelos de, como decíamos antes, de justicia social, nuestro caso para el pueblo de la Argentina, pero que eso se pueda reproducir para todo el mundo, para toda la humanidad. Realmente muy consternados. Estábamos hablando recién con Nico, con Alberto, estuvimos hablando por teléfono con el gobernador, la verdad que todos muy golpeados por esta noticia. Pero bueno, tenemos que en la provincia de Buenos Aires seguir trabajando por ese legado, por ese ejemplo y por esos mismos valores y principios que, repito, que independientemente de las creencias de cada uno, el credo que tenga cada uno, compartíamos profundamente con el Papa Francisco. Queríamos hacer esa referencia, después seguramente Alberto y Nico van a hacer referencias al respecto. Obviamente el gobernador va a hacer lo propio. Continuando con los temas que usualmente trabajamos en las conferencias de prensa de los lunes, queríamos hacer referencia también en esta ocasión a algo que ya es una práctica que venimos haciendo en cada una de las conferencias, que es hacer los anuncios y poner en valor todo el esfuerzo que se sigue haciendo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de obra pública, como todos ustedes saben, en un contexto muy complejo, en donde el gobierno nacional ha llevado adelante recortes de recursos provinciales muy cuantiosos, en donde el gobierno nacional ha dejado paradas 1.000 obras públicas en la provincia de Buenos Aires. Recién ahora se ha decidido a retomar una de esas 1.000 obras públicas, que es la autopista Presidente Perón, o por lo menos lo han anunciado, que se va a retomar la construcción, la finalización. Faltaba solamente un pequeño tramo de la autopista Presidente Perón, pero el resto de las obras públicas están totalmente paradas, paralizadas, abandonadas. Y bueno, nosotros todas las semanas venimos anunciando cuáles son las licitaciones que se van anunciando en ese sentido. A la fecha, en lo que va del año, ya se han publicado 49 licitaciones de obra pública en la provincia de Buenos Aires por un monto de 119.000 millones de pesos. Eso es lo que venimos haciendo solamente este año, 41 licitaciones. En esta última semana se publicaron 2 nuevas licitaciones muy importantes, las 2 licitaciones. La primera es una licitación de la empresa UBASA, de la empresa pública provincial, que tiene que ver con la repavimentación, bacheo y demarcación de la autopista, la Ruta 2, en el tramo que va de Dolores a Maipú, los kilómetros del kilómetro 200 al kilómetro
270, mano ascendente. Repito, repavimentación, bacheo y demarcación. Eso es una obra que va a tener un presupuesto estimado de casi 24.000 millones de pesos. Una obra grande, una obra muy, muy importante para la provincia de Buenos Aires. Es una obra que va a impactar territorialmente en la zona de los municipios en la Ruta 2, pero sobre los municipios de Dolores, General Guido y Maipú. Esto contrasta puntualmente, lo veníamos hablando con Nico, con el abandono que tienen las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires. La Ruta 3, la Ruta 5, la Ruta 7 son rutas que se han dejado de mantener, directamente de mantener, desde que asumió el gobierno nacional. Tienen huellones, tienen problemas de, bueno, múltiples pozos, etc. A diferencia de eso, la provincia de Buenos Aires sigue manteniendo, sigue repavimentando, sigue bacheando en la medida de sus oportunidades y de sus recursos. Todas las rutas provinciales, como es la ruta provincial número 2. Aprovecho también para comentar, porque obviamente todos ustedes saben que la ruta 2 es una ruta eminentemente turística, más allá de una ruta productiva, es una ruta eminentemente turística. Acabamos de finalizar el fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires, que en general es una fecha en donde se mueve una gran cantidad de turistas por todo nuestro territorio, no solo de nuestra provincia, sino que vienen de otras provincias a disfrutar, bueno, el mar, los ríos, las lagunas, las sierras, etc. En toda la provincia, nuestros datos, los datos generales muestran una caída muy, muy importante del flujo turístico respecto del año pasado, que ya había sido un mal año. En términos turísticos, los números provinciales los estamos terminando de elaborar, pero a nivel nacional ya se supo que hay una caída de aproximadamente un 16% del flujo turístico, pero el impacto en el consumo es mucho mayor, porque lo que termina pasando es que hay mucha gente, sobre todo los que son propietarios de viviendas en algún destino turístico, se mueven a esas viviendas, pero después no realizan consumo, no realizan gasto en los distritos turísticos, y eso impacta muy, muy negativamente sobre a todos aquellos que, bueno, de alguna manera u otra viven, generan sus ingresos a partir de la actividad turística. Después, la otra obra pública a la que me quería referir es una obra pública que va a ejecutar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es una licitación que se está llevando adelante para la demolición, readecuación y mantenimiento del área de talleres en la unidad penitenciaria número 15 de General Pueyrredón. Es una obra de un monto aproximado de 2.900 millones de pesos. Es una obra que forma parte del plan que se lanzó durante la primera gestión del gobernador Kicillof, no solo de aumentar la cantidad de plazas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, un programa que implicaba la construcción de 12.000 nuevas plazas en la provincia de Buenos Aires, de las cuales ya se inauguraron cerca de 8.000 de esas 12.000 plazas, sino que también se están poniendo en valor un montón de espacios que hay dentro de las unidades penitenciarias que tienen como objetivo generar oportunidades para evitar la reincidencia de aquellas personas que están privadas de la libertad, talleres, espacios educativos, etc. Esa obra se enmarca dentro de ese programa que se viene cumpliendo desde entonces. O sea que esas son las nuevas obras que se van a estar llevando adelante en breve en la provincia de Buenos Aires. Estos son los llamados a licitaciones, después se realiza la apertura de sobres y la adjudicación a las empresas que se presentan y continúan con la ejecución de la obra. Un tema que tocamos también la semana pasada, a propósito de las medidas que había tomado el gobierno nacional en materia, bueno, entre otras cosas, en materia cambiaria, pero que estaban asociadas justamente al nuevo préstamo, al nuevo crédito que tomó nuestro país con el Fondo Monetario Internacional. Lo dijimos acá para que se entienda muy sencillamente. El gobierno nacional acaba de firmar un nuevo acuerdo con el FMI, por el cual en los próximos 4 años el FMI, y sobre todo durante este año, se compromete a enviar a la Argentina préstamos de 20.000 millones de dólares, 15.000 este año y los 5.000 restantes en los próximos 3 años. Que eso coincide exactamente con lo que le tenía que pagar la Argentina al FMI en los próximos 4 años en materia de vencimiento de capitales y de intereses. Es decir, el FMI nos da 20.000 millones de dólares para que nosotros paguemos los 20.000 millones de dólares que le teníamos que pagar. Obviamente eso se suma a la cuenta de la deuda del FMI, lo dijimos también en la reunión pasada. Argentina a fin de este año, con estos 15.000 millones de dólares que van a ingresar, si se cumplen las metas,
va a ser el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional, y no solo el más endeudado del mundo, 1/3 de la deuda del FMI está localizada en nuestro país, una deuda que muchos ya dicen que es de imposible pago, muchos ya están diciendo que es de imposible pago porque es un monto jamás visto en la historia reciente, bueno, en la historia del FMI, desde que se creó el Fondo Monetario Internacional, que un país haya estado endeudado por estos montos. Pero más allá de caracterizar de qué se trató el nuevo acuerdo, la semana pasada, muy respetuosamente, porque no habían abierto los mercados cuando hicimos la última conferencia, lo que dijimos era que probablemente se tratara de una devaluación encubierta de la moneda, una devaluación encubierta. El nuevo sistema cambiario, ¿no? El sistema de bandas, una banda inferior a 1.000 pesos por dólar, una banda superior de 1.400 pesos por dólar, y que eso había que esperar a ver cómo reaccionaban los mercados y si efectivamente se trataba de una devaluación encubierta, una devaluación lisa y llana en este caso, de la moneda nacional, eso sabíamos que iba a tener ciertos impactos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Bueno, ya sucedió el cortísimo plazo, si ustedes quieren, y ya empezaron a pasar muchas de las cosas que nosotros comentamos la semana pasada en esta misma tribuna. Por lo pronto, efectivamente se produjo una devaluación del peso cuando uno compara el dólar oficial de 2 viernes atrás con el dólar oficial al cierre del último día hábil, que fue el miércoles pasado. En el caso del dólar mayorista, una devaluación de casi el 9%. Se ha producido en Argentina una devaluación del peso de casi el 9%, del 8,76%, y del dólar minorista del 6,5%, casi 6,5%. O sea, se devaluó el peso. Efectivamente, se trató de una devaluación. Algunos pronosticaban que esa devaluación podía ser mayor, el gobierno decía que el dólar se iba a ubicar sobre la banda inferior, o que se va a ubicar en el corto plazo sobre la banda inferior. Tendremos que verlo, pero por lo pronto lo que hoy podemos decir es que hubo una devaluación del dólar mayorista de casi el 9%, del dólar minorista del 6,5%. Nosotros a partir de eso dijimos que si efectivamente se trataba de una devaluación, eso iba a tener, como dije hace un ratito, impactos en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, sobre todo por los condicionamientos que establecía el acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos recién en el cortísimo plazo, recién una semana de vida de este nuevo esquema cambiario, de este nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, que ya ingresaron al país, entiendo que unos 12.000 millones de dólares. Lo primero que dijimos es que si efectivamente era una devaluación, es lo que indica la experiencia. Después quiero hacer referencia a un tuit que publicó el gobernador durante el fin de semana respecto de las teorías inflacionarias de Milei, pero lo dejo para el final. Pero todos sabemos que cuando hay una devaluación en Argentina, eso genera un impacto inflacionario. A diferencia de lo que suele decir públicamente, o lo que solía decir públicamente el presidente Milei, de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, es decir, que solo hay inflación cuando se emite dinero. Eso es lo que solía decir, o a veces repetir, el presidente Milei. Todos sabemos que cuando hay una devaluación eso tiene un impacto casi inmediato sobre los precios. Después está en la intensidad de ese traslado a precio, lo que se conoce técnicamente como el pass-through, el traslado a precios, que puede ser más intenso o menos intenso, pero siempre hay un impacto en los precios. Obviamente todavía no hay datos oficiales, nosotros estuvimos haciendo determinados relevamientos, estuvimos contactándonos con algunas cámaras, etcétera, para ver cómo venían los precios después del lunes, cómo venían los precios después del lunes. Quiero hacer algunas referencias que fuimos recabando de los medios, de las averiguaciones que hicimos, que se hizo desde nuestro Ministerio de Producción también. En productos de primera necesidad, no hay subsector dentro de ese sector que no haya aumentado sus precios entre un 3 y un 10% en las listas, ¿no?, de precios que fueron llegando a los comercios. Algunos ejemplos: en el caso de los productos de papel higiénico, rollo de cocina, pañales, toallas íntimas, etcétera, se verificaron en las listas de precios de las empresas líderes aumentos del 9%. En los aceites también, las empresas líderes enviaron listas de precios con aumentos también del 9%. Productos domisanitarios, los productos para limpieza de las casas, ¿no? Las dos principales multinacionales que concentran fundamentalmente más del 90% del mercado, alzas promedio del 7% en los productos domisanitarios, en gaseosas y aguas saborizadas, también un sector muy, muy concentrado,
subas de hasta el 10% en las listas de precios que llegaron a los comercios. En las carnicerías, en la semana pasada se produjeron aumentos del 7% en un marco de precios que ya venían aumentando desde marzo, hasta un 30% aumentó la carne en el último mes, por eso también el descenso tan abrupto en el consumo al que nos vamos a referir lo dejo para la semana próxima, los impactos en materia de consumo de la población. La yerba mate, bien si los hay de primera necesidad, también aumentos del 7% en los comercios minoristas, o sea que los productos de primera necesidad se están verificando aumentos importantes en las listas de precios y obviamente en el mostrador. Productos industriales de distinto tipo, los textiles, aumentos del 5%. En el caso de los proveedores de telas, se enviaron listas también del orden, con subas del orden de entre el 10 y el 12% para las telas importadas, o sea, las que indirectamente impacta el movimiento del tipo de cambio. En materia de línea blanca, las empresas que están localizadas en Tierra del Fuego están trasladando a precios el aumento de los insumos importados. Tengamos en cuenta que las empresas que están localizadas en Tierra del Fuego en general son ensambladoras de productos y de insumos de partes, piezas y componentes importados y por lo tanto toda la devaluación se va directamente a ese costo y obviamente lo están trasladando a precios a pesar de que el consumo está bastante planchado de todo ese tipo de componentes producidos en la Argentina. Después, maquinarias y herramientas, precios directamente que se actualizaron por la devaluación, gran parte de esa producción es importada, productos desde las ferreterías, aumentos de acuerdo a la Cámara de Ferreterías, aumentos promedio del 10%, en muchos casos se está vendiendo, porque las ferreterías muchas venden al por mayor, se venden con remito abierto, es decir, sin precio. Después al momento de pagar a los compradores, a las pequeñas ferreterías, se les actualiza el precio. Insumos de uso difundido para la industria, es decir, todos aquellos insumos que son muy utilizados por distintos tipos de industria, como justamente en su proceso de producción. En cartón, 8% para este mes y está previsto un 4% adicional para el mes próximo. En zinc, aumentos del 9%. En nylon, aumentos de entre el 8% y el 10%. En el sector automotriz, el precio de los autos, digamos, subas que llegan hasta el 10%. En muchos casos no se realizaron subas tan altas, pero se quitan beneficios a los compradores, beneficios que suelen ofrecer las empresas automotrices en las concesionarias. En productos electrónicos, subas de más del 6%. En muchos casos, en computadoras, impresoras y monitores, 6,3%. En accesorios para computadoras, 5,7%. En televisores, 3%. Particularmente un escenario muy complejo para las pymes que compran a plazos de hasta 30 días y obviamente no les fijan el precio, sino que les están haciendo llegar notas de débito por la diferencia cambiaria a cosas que ya habían comprado anteriormente. O sea que, bueno, también materiales para la construcción, aumentos del cemento entre un 3 y un 8%, el hierro redondo, aumentos del 4%, eso tiene un impacto sobre toda la cadena de la construcción. Desde la Cámara de la Construcción ya obviamente anunciaron que van a existir distintos aumentos, no solo de los insumos, sino también del precio del metro cuadrado, por decirlo de alguna forma. O sea que cuando uno revisa los distintos sectores de consumo popular, insumos difundidos para la industria, productos industriales de distinto tipo, bienes de consumo durable, insumos para la construcción, etcétera, es transversal el impacto de la devaluación sobre los precios, como todos sabemos que pasa además, como todos sabemos que pasa. A partir de eso dijimos que seguramente si era una devaluación iba a impactar en los precios y por lo tanto, en caso de que no haya medidas de compensación establecidas por el gobierno nacional, eso iba también a impactar a su vez negativamente, obviamente, sobre los ingresos de la población. Y eso es lo que ya está pasando. Ya hay muchos sindicatos que están pidiendo la reapertura de las paritarias, de acuerdos que se habían cerrado, reabrir esos acuerdos paritarios, porque ya antes de la devaluación, el mismo día que se anunció el nuevo programa crediticio con el fondo, el nuevo programa cambiario, tuvimos un recrudecimiento muy importante de la inflación en la Argentina. El último índice de hace 2 viernes fue de 3,7%. El anterior había sido de 2,4% y el anterior del 2,2%. O sea que estábamos en un sendero de crecimiento de la inflación antes de esta devaluación.
que se les está contestando desde el gobierno a los sindicatos que piden reapertura de las paritarias, que el tope va a ser del 1%. O sea que estamos como mínimo viendo niveles de inflación superiores al 4%, ya veníamos en 3,7% y esto va a ser un impacto adicional. Digo como mínimo porque seguramente será un poquito más alto y solamente se quieren otorgar paritarias a los trabajadores del orden del 1%, lo que dijimos la semana pasada. Las devaluaciones en Argentina son inflacionarias e implican una redistribución de los ingresos desde los salarios, desde el trabajo hacia el capital. Se está empezando a ver muy rápidamente. Otra cosa que dijimos es que seguramente a partir de este nuevo acuerdo se revalidaba el mecanismo de bicicleta financiera que estuvo operando todo este tiempo en la Argentina. Y dije que seguramente más temprano que tarde esto se iba a reflejar en un aumento de las tasas de interés, ¿sí? De las tasas de interés de los depósitos en pesos. Bueno, es algo que también pasó la semana pasada. Como ejemplo, la tasa de interés para los depósitos a plazo fijo del Banco Nación, que estaba en el 29,5%, ahora está en el 37%. O sea, aumentó la tasa de interés como mecanismo de validación de la bicicleta financiera. ¿De qué se trata esto? De poner los depósitos en pesos, obtener una ganancia, y después está el seguro de cambio de las bandas, del esquema de bandas de flotación de entre 1.000 y 1.400, que asegura que en un precio entre esas dos bandas se van a poder trasladar esas ganancias especulativas, esas ganancias financieras, a dólares eventualmente para seguir con la bicicleta financiera o eventualmente para fugar el dinero. Nada que no hayamos visto en los últimos años a partir de que se tomaron los préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, y más allá de los deseos o no del Fondo Monetario Internacional, muchas veces los dólares que han ingresado en Argentina, esto fue muy claro durante el gobierno de Macri, se utilizaron para sostener la bicicleta financiera, y cuando esa bicicleta financiera no daba para más, se producía una fuga de los recursos del gobierno nacional, de los dólares que estaban en la economía. Para cerrar, lo comento, lo que dijo el gobernador, lo quiero repetir, porque me parece que da el tono a muchas de las cosas que se están haciendo por parte del gobierno nacional, en donde una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que termina sucediendo, y otra cosa muy distinta a eso que dicen es la realidad. Es la realidad. Durante toda la campaña y muchas veces repitió Milei que el problema inflacionario era solamente un problema de emisión monetaria. ¿Sí? Esto se monta en una vieja teoría del siglo XVI, la teoría cuantitativa del dinero, se llama, que indica eso, ¿no? Que si aumenta la cantidad de dinero, aumentan los precios más o menos en la misma proporción. Después la teoría ha mostrado distintos mecanismos de transmisión desde el aumento del dinero hacia el aumento de precios, pero básicamente en la versión más simple es esa. Aumenta la cantidad, se emite dinero, hay inflación. ¿Sí? Hay una linealidad en esa cuestión. Obviamente apenas asumió Milei con ese postulado, se redujo la emisión monetaria, lo que no se redujo inmediatamente, como dice la teoría, que esto es inmediato, es un efecto inmediato, lo que no sucedió inmediatamente es que caiga la inflación. De hecho, apenas asumió, devaluó la moneda y aumentaron los precios un 25% en solamente un mes, sin haber emitido dinero, supuestamente. O sea que no hay una linealidad muy clara, pero tampoco se soluciona de un momento para otro. ¿Cuál fue el salvoconducto que encontró Milei? Decir que, bueno, entre que se emite dinero o se reduce la emisión de dinero para generar deflación, pasan entre 12 y 18 meses para ver el efecto. Si uno hace el cálculo, todo lo que ha pasado con la inflación entonces corresponde al gobierno anterior, no al de Milei. Si el rezago entre que se ejecuta la política monetaria, sea expansiva o sea contractiva, son entre 12 y 18 meses, es más o menos lo que lleva hasta a esta altura el gobierno de Milei. O sea que tampoco aplica mucho. Entonces, esa reducción desde ese 25% que generó con la devaluación hasta el 2,2% de hace 2 meses, parecería que se debe a lo que había hecho el gobierno anterior, no a lo que hizo Milei, ¿no? Eso es lo que dice Milei, que el rezago es de entre 12 y 18 meses. Luego empezó a decir, cuando el Fondo Monetario le empezó a reclamar para ejecutar el crédito, que le empezó a reclamar una devaluación, se empezaron a conocer las distintas condiciones que empezó a establecer el fondo, una de las cuales era devaluar, cosa que hizo. Efectivamente Milei dijo, no vamos a devaluar porque eso se va a precios, dijo Milei varias veces, y sus funcionarios, el Toto Caputo, etc. O sea que ya había abandonado a esa altura
la teoría cuantitativa del dinero y había ido a una cosa mucho más realista, que es un vínculo positivo entre el nivel del tipo de cambio y el nivel de precios. ¿Sí? Ya lo había validado, cosa que efectivamente sucedió, eso es real. Cuando se devalúa la moneda en la Argentina, rápidamente impacta sobre el nivel de precios. Pero ahora, la semana pasada, vinieron con una nueva teoría de los precios, con una nueva teoría de la inflación, que es que los precios los fijan las empresas concentradas. ¿Sí? Y ahora están diciendo que hay que evitar validar los aumentos en las listas de precios por parte de las empresas concentradas porque eso es lo que genera inflación. Pero no era la emisión lo que generaba inflación. Bueno, en suma, me parece que una serie de contradicciones en la teoría que tiene el presidente Milei y sus funcionarios por detrás o en las teorías distintas, variopintas, que solo tienen un denominador común, la inconsistencia de esas teorías y la inconsistencia de esas prácticas. Por eso hoy nuevamente estamos con un rebrote inflacionario y estamos viendo cómo está todos los días recrudeciendo el proceso inflacionario en los mostradores, en lo que tienen que gastar nuestros vecinos, nuestras vecinas, todo el pueblo bonaerense en los mostradores. O sea que, por lo pronto, el acuerdo con el FMI a los bonaerenses, a las personas de a pie, a aquellos que tienen que parar la olla todos los días, no les está trayendo ninguna buena noticia. Inflación y caída de los ingresos reales de la población. Así que yo cierro con esto, le voy a pasar la palabra a Alberto, que va a hacer algunas referencias respecto de lo que se está haciendo desde la Dirección General de Cultura y Educación en Bahía Blanca y algunas otras referencias. Le paso primero la palabra a él porque se tiene que ir a firmar un convenio a Florencio Varela, ¿es así, no? Sí. A Florencio Varela. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día a todos, a todas. Arranco por el dolor que supone la muerte de Francisco. Carly hablaba de un humanista, yo por supuesto coincidimos, un maestro, alguien muy, muy interesado por la educación. En el 2020, en octubre del 2020, lanzó un pacto mundial por la educación, en donde reiteraba sus preocupaciones de siempre, ¿no? Decía que la educación es una cuestión de amor y responsabilidad a la persona humana, y pocos como él, coincido con esa pintura que hiciste, Carly, sencilla pero profunda. Pocos como él pensó en un mundo que avanzaba, y él lo decía así, hacia la cultura del descarte, la importancia que adquiría la educación en ese marco, ¿no? Decía que había que escuchar mucho a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Hablaba de algo conmovedor que era la pedagogía de la oreja, escucharlos mucho, cosa que el mundo adulto hace poco. Los escuchamos poco, pensamos algunos, y fundamentalmente focalizando en los más vulnerables, en los que menos tenían, y también grandes aportes al ambiente, a la ecología, al cuidado de la casa común. Así que un humanista y un educador, si ustedes me permiten, nos ha dejado hoy. Breve, muy breve, pero no podría hablar de alegría en el caso de Bahía Blanca, pero sí de la satisfacción de que estamos en estas horas cerrando un capítulo. Nuestro gobernador había hablado de 3 momentos, uno de emergencia, que salimos rápidamente de la emergencia, otro de normalidad, que en algún sentido estamos recuperándolo en materia educativa. Después Nico creo va a decir lo propio para el área de salud, y lo que viene, lo que tenemos por delante es una tarea de reconstrucción difícil, pero necesaria. 366 instituciones educativas hay en el distrito de Bahía Blanca. Los distritos de alrededor tuvieron algún daño, sobre todo Rosales, pero muy menor al lado de Bahía Blanca. 12.000 docentes,
El 7 de marzo ocurrió la catástrofe natural, así la llaman allá, y me parece que describe lo que ocurrió. Y hay una decisión virtuosa de la que participamos, pero no somos autores. Quiero poner la autoría en las autoridades locales, educativas y municipales. El jueves 6 se suspendieron las clases. Y la verdad que la sociedad bahiense valora mucho esa decisión, porque si hubiera ocurrido esta catástrofe, que una de sus características fue la vertiginosidad, si hubiera ocurrido con miles de niños en las calles bahienses o en las escuelas, hay 94.000 alumnos en Bahía Blanca, quizá hoy estuviéramos hablando de otro tema. Así que una decisión muy importante. Lo primero que hicimos fue relevar los daños en las escuelas. Hay una tipología que utilizamos. Hubo escuelas con problemas de infraestructura y mobiliario. Hubo muchos problemas en la comunidad educativa, en los docentes. Hubieron escuelas, 60 y pico de escuelas de estas 300 y pico, que no tenían daños estructurales, pero que tenían docentes que no podían ir. O sea que ahí también hubo una dificultad. Problemas de limpieza y desinfección de las escuelas. Y problemas de accesibilidad, porque los primeros días no hubo transporte público. Y después, cuando se recuperó el transporte público, hubieron escuelas a las cuales no se podía acceder. Voy a decir después un par de ellas. La vuelta es una vuelta que tuvo que ser situada, pues no todos los problemas son iguales para todas las personas, progresiva, problemas de estructura, equipos directivos, ordenada. El Ministerio de Gobierno tuvo una tarea en el ordenamiento, ¿no?, de la ayuda. Una línea sobre la sociedad argentina, que es una sociedad muy solidaria, pero esa solidaridad y esa ayuda había que ordenarla, porque se destinó y se donó mucha ropa que por ahí en esas situaciones no era del todo necesaria. Generamos una mesa de coordinación. Quiero destacar la tarea del municipio con nuestra gente, jefes regionales, jefes distritales, nuestra gente de infraestructura. Agradecer la solidaridad y la ayuda de otras instituciones y otros ministerios. El Ministerio de Capital Humano donó un pequeño lote de útiles, pero que igual en todo caso lo agradecemos. Estoy hablando del Ministerio de Capital Humano de la Nación, los gobiernos de Tierra del Fuego, el gobierno de La Pampa, la Organización de Estados Iberoamericanos con los cuales suscribimos su convenio, la Cruz Roja a fines de la semana pasada destinó 300 botiquines, la Cruz Roja Argentina, para todas las escuelas, la Fundación del Banco Provincia, por supuesto nuestros ministerios del gabinete, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Organismo Provincial de Integración Sociourbana, el OPISU, también un trabajo extraordinario, porque eran verdaderas legiones de muchachos y muchachas que daban vuelta una escuela en cuestión de horas. Nos quedan para adelante 52 edificios con daños estructurales sobre los cuales estamos trabajando. Hicimos un primer trabajo de todo lo que tenía que ver con electricidad, paredes electrificadas, cubiertas de techos, como para que las escuelas empiecen. Mucho daño en el mobiliario escolar, estamos en un proceso de recuperación de eso, todavía no hemos terminado. Mucho daño en todo lo que son insumos administrativos, quedaron una gran cantidad de secretarías en las escuelas bajo el agua, o sea que se perdieron registros, libros de asistencia, libros matrices. Y cierro, el día de hoy prácticamente todo el sistema educativo bahiense
ha recuperado la normalidad. Hay una institución emblemática que es el Conservatorio de Música, que estaba dividido su funcionamiento en 3 lugares. Hay 2 lugares que están funcionando. Estamos alquilando una propiedad que yo creo que esto será en estas horas, sobre la calle Belgrano, que es el centro. Recomenzamos una escuela municipal en Ingeniero Guay en el día de hoy. Mañana terminamos de arreglar y va a comenzar la escuela de educación especial número 9 y nos quedan 2 escuelas que son la primaria 41 y un jardín rural de matrícula mínima que no están empezando por problemas de acceso más que problemas de infraestructura de la propia escuela. Cierro con algo parecido a lo que empecé. Una gran solidaridad, quiero dejar esto que es más que una nota de color, una gran solidaridad de la comunidad, de la sociedad bahiense, una gran solidaridad de los niños, de las niñas y sobre todo de los jóvenes, legiones de jóvenes tocando a la puerta de las casas particulares y ofreciéndole a los propietarios arreglar la casa, sacar barro. Lo quiero decir porque hay una foto de la juventud bonaerense y de la juventud argentina falsa que transmiten algunos medios. Prefiero quedarme con esa, infinidad de jóvenes ayudando a otros. Y hay una institución que tiene el sello de Francisco, que es el Hogar de Cristo, donde transitan y alberga una gran cantidad de muchachos y muchachas con problemáticas de consumo. Esos hogares de Cristo, esos pibes con rotos, dicen algunos, yo no uso esa expresión, pero con grandes problemas de conducta y de adicción, fueron uno de los que más ayudaron en este trance de ayudar a los otros. O sea que ayudando a los otros se ayudaron a ellos también, ¿no? Y me parece que esas son algunas de las cuestiones que nosotros queremos rescatar desde educación de este doloroso episodio natural. Bueno, no voy a hablar de los útiles, de la limpieza, de la tecnología. Simplemente quería hacer esta referencia. Quizá la buena noticia es que hoy, salvo 2 escuelas a las cuales no se puede acceder, en Bahía Blanca hemos recuperado las clases en todo el distrito. Bueno, ¿qué tal? O si después hubiera alguna pregunta, se queda nuestra directora de comunicación, Carla Tous, y con gusto la satisfacemos. Bueno, gracias. Buenos días a todos y todas. Me sumo a las palabras de mis compañeros respecto de la tristeza por el fallecimiento de Francisco y le sumo el agradecimiento que creo que sentimos muchos por el aprendizaje sobre elementos centrales y sobre la esperanza en una sociedad más humanitaria y como decía Carly, que trasciende a la comunidad, al colectivo de personas creyentes del catolicismo, creo que también trasciende a su tiempo. Y espero que con el devenir de los años y de los días cobre más valor también el aprendizaje que lo que nos deja en sus palabras, en sus textos, en su acción y también la responsabilidad de quienes creemos en la justicia social que tenemos que actuar en consecuencia también de ese legado. Bueno, a mí me toca comunicar varias cosas. En primera instancia, poner en valor un anuncio que hicimos hace algunos días con el gobernador, que es el lanzamiento del programa de medicamentos bonaerenses. Nosotros entendemos en la provincia de Buenos Aires que la salud es un derecho, que los medicamentos son un bien social, y esto vale la pena remarcarlo porque contrasta con el planteo que tiene el Estado Nacional respecto de los medicamentos como un bien de mercado, de la salud como también un producto del mercado. Y eso se dice en lo discursivo. Carly hablaba de aspectos teóricos, pero tiene luego un correlato concreto en la acción. Hay una caída del acceso a los medicamentos, por ejemplo, en los adultos mayores, de 1 de cada 4, debido a que se le sacó el subsidio que tenían los medicamentos
en el PAMI, pero además porque el gobierno nacional decidió descuidar toda política de control de precios de medicamentos en algo que a las claras no se regula con las reglas de oferta y la demanda. Así que al quitar toda forma de regulación, lo que generó es mayor concentración y mayor dificultad en el acceso. Pero esto se le suma también un programa histórico que tiene más de 20 años en nuestro país, que es el programa Remediar, que en la provincia de Buenos Aires constatamos enero del 25 comparado con enero del 23, es decir, antes de Milei, después de comenzar el gobierno de Milei, una caída del 73% de la entrega de medicamentos. Es decir, 3 de cada 4 botiquines que se entregan en los centros de salud de nuestra provincia ya no están llegando y hay 23 medicamentos que ya no llegan en lo absoluto. Medicamentos destinados a las enfermedades más prevalentes en el primer nivel de atención. Así que la provincia lanza este programa, Medicamentos Bonaerenses, que consta de 74 medicamentos destinados a las patologías más prevalentes que se distribuyen en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Esto se le suma a ya 94 medicamentos que veníamos entregando para los programas de salud mental, de diabetes, de epilepsia, de salud sexual. Pero esto se agrega, son enfermedades como enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipemia, asma, artritis reumatoidea, anemia, osteoporosis, enfermedades hepáticas y digestivas, hipotiroidismo, infecciones agudas y enfermedad de Parkinson. Esta medicación entonces se está distribuyendo y también queremos comentar eso. Este mes se termina la entrega y en este caso van a ser 118 de los 135 municipios, porque para poder participar el municipio tiene que hacer una receta electrónica, registrar a quién está indicando la medicación y para quién o cuáles son sus necesidades. Así que hay algunos municipios que aún no han comenzado a participar de este programa enmarcado dentro del Plan Quinquenal de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con Plan Quinquenal de Salud, que tiene que ver con la integración, con que la provincia y los municipios abordemos juntos cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas y de esa manera podamos llegar a toda la población. El 25% de la entrega de este mes de abril, pero el 13% del programa en total es producido por el laboratorio público, el Tomás Perón, el Instituto Biológico Tomás Perón de la provincia de Buenos Aires, y es interesante porque el costo es de la mitad, del 50% de lo que nos cuesta esa misma medicación comprada por licitación pública desde el Estado. Así que realmente también otra de las cosas que nosotros reivindicamos, la producción pública de medicamentos, por la cual tenemos un proyecto de ley aún todavía en tratativas en nuestra legislatura. Además de hablar de este programa de medicamentos, queremos contar, y siguiendo con la línea de lo que hacía Alberto, contar un poco la situación del Hospital Pena de Bahía Blanca. Ustedes saben que fue uno de los epicentros de esta tremenda catástrofe natural, de esta inundación, y que afectó a este hospital. Es un hospital interzonal, uno de los hospitales más grandes de la provincia y del país. Es aproximadamente el doble de lo que son la mayor parte de los hospitales interzonales. Es un hospital de más de 40.000 metros cuadrados. A los hospitales en general, los más nuevos interzonales, tienen entre 20 y 25.000 metros cuadrados. Este tiene más de 40.000 metros cuadrados. Y es un hospital de alta tecnología, de alta capacidad, que es de referencia para toda la región, no solo para Bahía Blanca, sino para todos los hospitales municipales y centros de salud que se encuentran en la región, en todas las cuestiones de alta complejidad, quirúrgicas, tecnológicas. Todo ese fue el área principalmente afectada, así que nosotros lo primero que hicimos fue recomponer la atención de urgencia, las consultas ambulatorias, la internación de las cuestiones más leves, pero empezamos a trabajar muy fuertemente en recuperar la infraestructura, que es una infraestructura muy tecnológica, y el equipamiento para poder reponer el trabajo, principalmente la guardia, el centro obstétrico, terapia intensiva, centro quirúrgico, neonatología, el sector de imágenes y laboratorio fueron las áreas más afectadas. El laboratorio está funcionando, las imágenes están funcionando gran parte de ellas, esperemos esta semana poder contar con el tomógrafo y estamos trabajando para recuperar el resonador, que esperemos que también sea en pocas semanas. Pero bueno, el trabajo de recuperación nos permite contar que esta semana la guardia va a volver a funcionar junto con la terapia intensiva y que esperemos que la próxima semana pueda terminar de agregarse el centro obstétrico, la neonatología y los quirófanos. Así que, como decía Alberto y que era el planteo de nuestro gobernador, ya pasada la primera etapa de la emergencia, estamos volviendo al funcionamiento, volver a la normalidad,
y estamos planificando un trabajo muy intenso para la reconstrucción de este hospital, en donde podamos prevenir ante futuras situaciones que puedan darse, que todo el área de mayor tecnología se encuentre nuevamente vulnerable ante un imprevisto. De paso, mejorar las posibilidades y la seguridad en este hospital que es tan importante para todos y para todas. En Bahía Blanca, además, no solamente trabajamos en el hospital, sino acompañamos un trabajo muy fuerte que se hizo en el municipio, donde también, como decía Alberto, recibimos ayuda y colaboración de otras provincias, de muchísimos municipios, para el abordaje territorial, para el trabajo de prevención y de cuidado en todos los territorios, con el tren sanitario, con los camiones hospitales, pero además con equipos de trabajo territorial muy fuertemente. Estamos trabajando, además, junto con la asociación con el Colegio de Psicólogos de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, el seguimiento en salud mental. Un trabajo que hacemos nosotros con acompañamiento de algunas instituciones que nos vienen acompañando, y creemos que, bueno, pasado el momento del trauma, hay todo un trabajo que hacer a mediano y largo plazo. Tercera cosa para mencionar, que también es un anuncio: la semana pasada, y siguiendo con el lineamiento del plan quinquenal, que tiene que ver con la integración del sistema de salud, decíamos, pero también con la regionalización. ¿Qué quiere decir esto? Que cada región trabaje articuladamente, todos los municipios, junto con la provincia, para poder desarrollar las respuestas de una red bonaerense de cuidados y atención de la salud. En ese sentido, hace un tiempo, el distrito de Coronel Suárez viene trabajando en el desarrollo de una neonatología de alta complejidad que ha sido subsidiaria, alternativa, ante la de Bahía Blanca, la del Pena, para todos los nacimientos de complicaciones o de mayor complejidad en la región. Esa neonatología de altísima calidad ya lleva un tiempo, y venimos trabajando fuertemente para hacer un proceso que es muy novedoso, que es un proceso que inaugura este gobernador, de provincializar algunos servicios de algunos hospitales. No el hospital completamente, sino ciertos servicios que tienen un carácter regional, para que puedan estar disponibles y ser solventables para todo el sistema. Así que la semana pasada se terminó de ratificar el proceso de provincialización de la neonatología del hospital de Coronel Suárez, que es de alta complejidad y que acompaña al Pena en este territorio. Quiero felicitar el trabajo de ese hermoso hospital, esa hermosa neonatología, y del municipio que lo ha llevado adelante, y toda la provincia ahora está un poco más fortalecida en el armado de la red perinatal para reducir también las complicaciones de los embarazos y partos de alto riesgo. Y finalmente, el último de los puntos, y ahí creo que tenemos una presentación que por ahí podemos mostrar. Ustedes saben que nos encontramos en una situación de excepcionalidad respecto del sarampión. Lamentablemente está muy difundida por toda América, y Argentina, que era uno de los países con mejor cobertura vacunal del mundo, y que llegamos a tener casi 20 años de ausencia de esta enfermedad, del sarampión, en nuestro territorio. Estamos ahora atravesando un proceso en el cual hay un brote particularmente más importante, que tiene 21 casos, que comenzó en la ciudad de Buenos Aires, y que ciudadanos de la provincia de Buenos Aires fueron en contacto, y algunos contactos de ellos se fueron contagiando. Así que tenemos 11 casos en la provincia de Buenos Aires, 4 en Florencio Varela, 1 en Quilmes, 1 en Berazategui. Teníamos uno, ahora tenemos un segundo caso en Berazategui que es nuevo, uno en Almirante Brown y uno en Avellaneda. Estos vienen de un mismo caso, una persona que llegó a la ciudad de Buenos Aires. Y hay un segundo brote que por el momento, y por suerte, no hemos encontrado contagiados de este segundo caso, que viene de Tailandia, en la ciudad de Moreno. Pero bueno, este brote nos pone en preocupación, y empezamos un trabajo para, primero, el bloqueo de los casos, la búsqueda, el seguimiento de los casos, de los contactos estrechos. Quiero remarcar un elemento que ya lo hemos dicho algunas veces, pero vale la pena repetirlo. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, es una de las enfermedades más contagiosas que hay. Se supone que de 10 personas susceptibles, 9 se van a contagiar si pasan cerca de alguien que tiene sarampión, y una persona con sarampión que está en un ambiente como este, luego de retirarse, hasta 2 horas posteriores, una persona susceptible puede contagiarse por respirar el mismo espacio. Así que es realmente muy contagioso, es una preocupación muy grande. La vacuna del sarampión se encuentra incluida dentro del calendario nacional de vacunaciones. Una primera dosis se da a los 12 meses, una segunda a los 5 años. Es necesario que todos tengamos cumplimentado y cubierto el calendario nacional de vacunación. Aquel que no lo tiene
por la razón que fuera, que no se acuerda, que no sabe, debe completar su calendario de vacunación, no importa si ya ha pasado mucho tiempo de ese momento. Pero particularmente estamos haciendo una campaña especial, en principio enfocada al territorio del AMBA, pero nosotros creemos que el Estado Nacional debe adquirir las vacunas necesarias para poder hacerlo en todo el territorio nacional, porque ustedes saben perfectamente bien que el territorio del AMBA tiene muchísima movilidad y viene mucha gente de todo el país y es muy posible, lo hemos aprendido de las peores maneras con la pandemia, que es muy probable que no quede circunscripto a este área, así que creemos que tiene que ser necesario en todo el país esta campaña, pero en principio en el territorio del AMBA hay una campaña de refuerzo de esta vacunación con la doble viral. Esto es una dosis que llamamos 0, que se va a dar entre los 6 meses de vida y el primer año y los 11 meses, antes de cumplir el primer año, es decir, antes de la primera dosis del calendario de vacunación, una dosis 0. Eso quiere decir que alguien puede darse la dosis 0 ahora y en un mes la dosis que le corresponde por el calendario, sí, que es lo que estamos buscando, que así sea. Entre los 13 meses, luego pasado el momento de la primera dosis del calendario, y los 4 años y 11 meses antes de cumplir con la segunda dosis del calendario, una dosis extra de refuerzo. Y pasado eso, tiene que darse entonces la dosis del calendario. ¿Es posible que alguien en este proceso, en este tiempo que dure la campaña, en este año, se dé 2 veces una vacuna contra el sarampión? Sí, es posible y estamos buscando que así sea para poder aumentar la cobertura de toda la población y reducir la circulación de esta enfermedad y tratar de cortar este brote y que no se trate entonces de una enfermedad endémica nuevamente en nuestro país. La población objetivo son 593.000 niños y niñas en nuestro territorio, así que bueno, tenemos que empezar a vacunar. Ya tenemos aplicadas casi 20.000 dosis, pero es necesario que todos los chicos de 6 meses a 5 años vayan al centro de salud ahora, vayan al vacunatorio ahora. Si no saben si ya se dieron la vacuna, que vayan igual y se la den. Si ya se la dieron, que vayan y se la den igualmente o que vayan a consultar, porque insisto, hay que darse una dosis extra por más que tengan el calendario al día. Como es una enfermedad tremendamente contagiosa, las medidas de cuidado son muy importantes y nosotros sabemos que es una enfermedad que se caracteriza principalmente por ser una enfermedad que nosotros llamamos febril exantemática. Esto quiere decir que tiene erupciones en la piel, se ven lesiones en la piel y además genera fiebre. Puede estar asociado a más cosas, cefalea, malestar, cansancio, en esta en particular unos catarros, conjuntivitis, catarro en la garganta y en la nariz. Pero más allá de todo eso que puede estar agregado, manchitas en la piel y fiebre, es sospecha de una enfermedad exantemática. Eso no importa la edad y no importa el estatus que tenga de vacunación. No importa ya sea vacunado, si cree que sea vacunado o no. Cualquier persona que tenga lesiones en la piel y fiebre es sospechosa de una enfermedad exantemática, principalmente del sarampión. Es necesario que el equipo de salud lo sospeche y active el sistema para hacer su diagnóstico. Pero como decíamos que es muy contagiosa, es muy importante también evitar llevar a estas personas a otros lugares donde pueda haber más gente. Entonces lo primero es usar barbijo, evitar el contacto social con otras personas, consultar a un equipo de salud y lo mejor es que sea de manera remota para no acercarse a una guardia y evitar en ese traslado hasta el centro de salud, en la guardia, contagiar a más personas. Y si encima sabe que fue contacto estrecho de alguna persona que pudo haber tenido sarampión, más aún, ante cualquier síntoma de estos, activarlo bien rápidamente. Vamos a hacer toda esta campaña de vacunación, pero queremos agregar ahora un pequeño anuncio de este sistema de salud de la provincia de Buenos Aires que innova en oferta de servicios en tecnología, que es el lanzamiento de la atención de telemedicina para el sarampión. Hemos trabajado ya en telemedicina para el dengue durante el verano y ahora este equipo se agrega la posibilidad de trabajo sobre el sarampión. Entonces, cualquier persona que tenga alguna duda, que tenga alguna sospecha, se puede conectar en el portal de Mi Salud Digital, que está en el Ministerio de Salud. Ahí hay un chatbot que hace una serie de preguntas muy básicas y a partir de ahí se deriva a un teleoperador que hace un triage y ese teleoperador hace algunas consultas y si efectivamente hay sospecha de una enfermedad febril exantemática, entonces se deriva a un médico. Tenemos 200 médicos de hospitales provinciales que, como un trabajo especial, se dedican a la atención
de estos síntomas. Esto es de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, una franja horaria extensa. Esto nos puede permitir que se pueda hacer desde un teléfono celular con conexión, desde una computadora, y luego con la orientación médica saber cómo llegar al lugar adecuado y reducir el riesgo de contagiar a otros y de llegar al diagnóstico lo antes posible. Así que, bueno, con este anuncio y volviendo a recordar la necesidad de la campaña de vacunación para el sarampión, y de paso avisamos, estamos también en campaña de vacunación para la gripe, para toda la población mayor de 65 años, entre 2 años y 64 años con enfermedades de riesgo, las personas gestantes, los trabajadores de la salud tienen que ir a vacunarse para la campaña contra la gripe, y todavía seguimos en vacunación contra el virus sincicial respiratorio para reducir el riesgo de bronquiolitis en los neonatos. Esto es para mujeres embarazadas, así que también por favor consultar. Todo esto se suma al calendario nacional de vacunación, pero es muy importante estas campañas para reducir el riesgo de estas enfermedades tan contagiosas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les pedimos por favor a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buenos días, ministros. Magdalena López Pacheco para El Teclado y Diario Contexto. Al ministro Bianco, hacerle 2 consultas con respecto a la cuestión electoral. La primera tiene que ver con que el miércoles la Cámara de Diputados va a tratar el proyecto para la suspensión de las PASO, como vino aprobado de la Cámara Alta, sin el articulado por los plazos, por las modificaciones en los plazos que había solicitado el Poder Ejecutivo y la Junta Electoral. Quería consultarle cuál es la postura y si van a insistir para que en la Cámara Baja incluyan ese pedido. Y la otra consulta tiene que ver con el proyecto también presentado por senadores de Unión por la Patria para restituir las reelecciones indefinidas solamente para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. ¿Cuál es la postura? Y también si hay una oportunidad o una posibilidad de agregar a los intendentes a ese proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Maggie. Efectivamente, este miércoles está prevista una sesión en diputados para tratar el proyecto que tiene media sanción en el Senado, en donde básicamente lo que se hace es se suspende por este año las elecciones PASO y se hacen algunas modificaciones a la ley electoral que se incluyen algunas cuestiones que no estaban en la ley provincial. Lamentablemente en el Senado no se trataron los plazos, que no era que lo había pedido, bueno, lo habíamos hecho nosotros la presentación del proyecto, era un pedido específico de la Junta Electoral que viene trabajando ya, bueno, con nosotros y desde el año pasado con el Juzgado Federal número 1 y implicaba la modificación de algunos plazos previstos por la ley 5109, la ley electoral de la provincia, que yo creo que ya lo comenté en esta misma tribuna. Es una ley del año 46, una ley que se aprobó cuando en la provincia de Buenos Aires había aproximadamente 2 millones de electores, hoy tiene casi 15 millones de electores y eran modificaciones en los plazos que tenían como objetivo facilitar el proceso electoral. Obviamente al no haber sido incorporados se entorpece la organización del proceso electoral. Lo digo muy sencillamente, la ley 5109 tiene como plazo 60 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones, el cierre de alianzas, recién un mes después, o sea, un montón de tiempo después, un mes después, para el cierre de listas, entre el cierre de alianzas y el cierre de listas es un mes, o sea, 60 días antes para el cierre de alianzas, 30 días antes para el cierre de listas y apenitas pasado el cierre de listas, a 10 días, la presentación de boletas para la oficialización, cosa que es un procedimiento bastante complejo y que requiere de una tarea muy específica, llevada adelante para justamente verificar que aquellos que se presentan como candidatos en todos los consejeros escolares, los concejales, los legisladores provinciales, etcétera, cumplen todas las condiciones para poder ser efectivamente candidatos. Es por eso que nosotros habíamos planteado, de acuerdo al pedido en el proyecto del Ejecutivo, ¿no? Y también en el proyecto de la diputada Susana González, que había ingresado por diputados, habíamos planteado tomar los plazos
que establece la ley nacional electoral, es decir, 80 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones para el cierre de alianzas, 70 para el cierre de listas y después 50 para la presentación y oficialización de boletas. Eso daba un espacio de trabajo mucho más cómodo. Lamentablemente hoy no está. Bueno, faltan 3 días para eso, eventualmente tendremos las charlas que correspondan. Hoy además está asumiendo como presidenta de la Corte la doctora Hilda Cobán, que a la vez va a ser la titular de la Junta Electoral, con quien obviamente venimos trabajando todos estos temas, como bueno, obviamente con todos los miembros de la Junta Electoral. Así que estaremos en estos días hablando de estos temas. Respecto del proyecto que se presentó en el Senado para la reelección de consejeros escolares, concejales y legisladores, nosotros ya hemos dicho públicamente cuál es nuestra posición respecto de las reelecciones en general. Es más, yo lo dije muy en términos inclusive totalmente abstractos. Yo estoy a favor de todas las reelecciones indefinidas, de todas, de presidente, de gobernador, de consejero escolar, de gobernador, de todas estoy a favor. Es una opinión personal. Yo creo que cuando se limitan los mandatos, se limita la voluntad popular. Son los votantes, es el pueblo de la provincia de Buenos Aires, en este caso, quien debe definir quiénes ostentan y quiénes detentan cada uno de los cargos que se pone en juego en cada una de las elecciones. Yo creo que la limitación de mandatos es proscriptiva, eso es lo que pienso, pero una cosa es lo que pienso yo y otra cosa es lo que establece la ley. O sea que yo, dicho esto, y el gobierno provincial no puede más que estar de acuerdo con la reelección de concejales, con consejeros escolares y legisladores. También estamos de acuerdo con la reelección de intendentes, que no fue incluido en este proyecto y que efectivamente hay demandas, y esto porque se da una situación muy particular. Cuando vos hablás, como dicen ustedes, en off, con muchos intendentes, no solo de nuestra fuerza política, sino también de otras fuerzas políticas, obviamente dicen, sí, yo estoy a favor de la reelección de los intendentes. Ahora, muy pocos lo quieren decir en on. Muy pocos lo quieren decir en on. Pero es un reclamo, es una demanda muy amplia del sector de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos de acuerdo en que sea incluida en esta ocasión. Estamos de acuerdo como Ejecutivo que sea incluido en esta ocasión. Radio Provincia, para el ministro Kreplak, pensando en la campaña contra el sarampión, mi consulta es si tuvo diálogo con el Gobierno de Salud de la Nación pensando para la difusión de esta campaña. Tuvimos mucho diálogo técnico, lamentablemente todo el área especializada en sarampión. El sarampión es una enfermedad que es particular, yo decía por el tipo de contagio, pero es muy particular porque hace muchos años que no hay. Entonces la mayor parte de las personas que nos formamos en el sistema de salud no hemos atravesado un brote epidémico. Entonces hay gente muy especializada, esa gente se fue del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud de la Nación, fue echada o renunció ante la ausencia de inversión en este área. Pero ha habido trabajo técnico con otros y otras, e incluso hemos tenido conversación con el ministro y con la viceministra respecto de insumos y de algunas cuestiones. Y también hemos planteado la necesidad de la difusión, pero bueno, el Estado Nacional no hace política sanitaria en general en términos de difusión ni en general. Yo creo que lo tienen enmarcado dentro de esa lógica que planteaban de pauta o algo así le decían. Para nosotros es educación para la salud. Es muy importante que el Estado Nacional invierta en educación para la salud, que nos ayude a nosotros en la comunicación, porque no puede ser solamente lo que hace la provincia, lo que hacen algunos municipios, y después el acompañamiento voluntario de periodistas, personas de prensa, personas públicas. Hace poco lo hizo incluso la Liga de Fútbol, que también debo agradecer la solidaridad con el Hospital Pena, que me había olvidado, que hace muy poco fueron a llevar lo que recaudó en un partido de la selección específicamente, sí, en la cancha Huracán, y fue la semana pasada el presidente de la AFA a acercarle al director del hospital esos recursos. Pero volviendo al tema, creo que hace falta mucha más comunicación, mucha más inversión en educación para la salud por parte del Estado Nacional, porque si no,
nos encontramos ante una dificultad de que el pueblo no termina de enterarse de la necesidad de la vacunación, y esto puede ser la diferencia entre que se evite una enfermedad mucho más grave o no. Última pregunta. Buenos días, ministros. Belén Robledo para Página 12. Algunas consultas para Bianco. En primer lugar, esta tarde hay una misa en la Catedral de La Plata en memoria del Papa Francisco. Saber si el gobernador y ustedes como parte del gabinete van a participar de la misma. La siguiente consulta tiene que ver con esta convocatoria que está haciendo la CGT a distintos gobernadores. Saber si Axel Kicillof va a participar de la misma, que es el 30 de abril, si no me equivoco. Y por último, considerando lo que comentaba al principio sobre el tema de la inflación, saber cómo vienen las conversaciones con los gremios en cuanto a las paritarias provinciales. Muchas gracias. Gracias, Belén. Respecto de la misa, sí, obviamente vamos a estar participando distintos miembros del gabinete. Algunos tienen algunas ocupaciones y agenda prevista, pero bueno, vamos a estar tratando de participar todos los que podamos. Respecto de la CGT, sí, efectivamente hay una convocatoria. Nosotros, independientemente de la convocatoria, teníamos previsto, como solemos hacer, de participar en las marchas, en las protestas que se realizan ante las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, y en este caso particular, de acuerdo a todo lo que hablamos durante la competencia, en un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores, y a partir de la devaluación en una nueva transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el sector empresarial, como suele suceder cada vez que hay una devaluación. Y respecto del tema paritaria, se está trabajando en las reuniones que estaban previstas. Obviamente, como venimos haciendo todo el tiempo, a diferencia del Gobierno Nacional, nosotros venimos todo este tiempo trabajando en paritarias ante el justo reclamo de los trabajadores, obviamente siempre considerando los fondos con los que cuenta la provincia de Buenos Aires. Lo hemos dicho muchas veces desde esta tribuna, creo que lo repetí hoy al principio, el recorte de fondos y también los montos involucrados en las obras paradas son de 9,4 billones de pesos. Eso es aproximadamente un cuarto del presupuesto anual que tiene la provincia de Buenos Aires, pero siempre que la provincia cuente con los recursos, vamos a estar trabajando directamente con todos los sindicatos, con todos los gremios, para poder mantener el poder adquisitivo de los salarios, que creemos que es lo que corresponde. Muchas gracias. Y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.